Bueno, estoy muy agradecido que hoy puedo compartir la palabra. Hoy vamos a tratar del rey Asa y he hecho como una presentación, una historia para seguirlo más fácil porque es una historia bastante larga, parece casi como una película, entonces por eso he hecho una presentación así. Y antes de empezar, bueno, quería compartir una historia porque me sentí bastante identificado con el rey Asa. Como algunos saben, ayer yo cumplí 29 años y estoy muy agradecido. Y cuando tenía 21 años, me mudé a Colombia para casarme con Lorena, que fue la mejor decisión que tomé después de la decisión para Cristo. Pero como llegué a Colombia no fue del todo honesto, si soy sincero. En este momento yo era muy joven, estaba estudiando, no tenía dinero, no tenía experiencia de la vida. Vivía en un pueblo pequeño y Bogotá es una ciudad grandísima y yo quería casarme lo antes posible, estaba un poco frustrado en la iglesia y la gente me aconsejaba como no es buena idea que te vas tan joven a Colombia, mejor esperar, madurar y buscar a Dios antes de que tomas decisiones tan rápidas. Pero yo ahí me inventé una historia que Dios me había llamado para ir a Colombia. Les dije, mira, Dios me llama para este país, Él me quiere aquí y yo tengo que ir. Y claro, cuando uno dice que uno va en nombre de Dios, pues nadie ya puede decir algo, ¿no? Mis padres, mis suegros, mi iglesia. Y bueno, me fui a Colombia. Y tras de estar casado con Lorena, y eso todo estuvo muy bien, tuve una experiencia duro que alguien me intentó robar. Y esta esta cosa que me pasó fue muy difícil. Y tuve que ser sincero a Dios y arrepentirme de mi mentira, de lo que había dicho a todos para poder ir a Colombia y salir con lo mío. Tuve que ir a mis suegros, pedirles perdón. Y bueno, Dios en su misericordia nos restauró y por eso estamos ahora aquí en España. Bueno, como llegamos a España es una historia para otro día. Pero esta historia es un poco paralelo y lo vamos a ver con la vida de Asa. Entonces, el título que tengo es ¿qué le pasó al buen rey Asa? Bueno, el linaje de Asa lo tengo aquí porque estamos haciendo una serie sobre los reyes de Israel. Y hoy vamos a enfocarnos en el último rey que está a la derecha. Él es el tataranieto de David. Y aquí podemos ver que el rey David fue un buen rey, fue el mejor rey incluso que tuvo Israel, y luego las cosas solo empeoraron, de mal a peor. Pero lo interesante es que el rey Asa fue diferente, fue un buen rey. Al principio de su vida eliminó el paganismo, a pesar de su padre, su abuelo, incluso Salomón. Entonces, hoy quiero ver la historia del rey Asa y explorar sus cosas buenas, ¿no? Qué fue lo que fue bueno en su vida y qué podemos aprender de esto. Pero también qué pasó que no fue tan bueno en su vida y que también podemos aprender de Asa. Por eso el título es ¿qué pasó al buen rey Asa? Entonces vamos a empezar con qué ha ido bien y vamos a coger partes de la historia y examinar primero qué es lo que salió bien en la vida de Asa. Bueno, lo primero lo podemos ver en el capítulo 14. Asa hizo lo que era bueno y agradable ante el Señor su Dios. Se deshizo de los altares de dioses extranjeros y de los altares paganos en las colinas. Destrozó las piedras sagradas y derribó las imágenes de la diosa Asera. Además, ordenó a los habitantes de Judá que adoraran al Señor, Dios de sus antepasados, y que obedecieran sus leyes y sus mandamientos. De este modo, Asa se deshizo de los altares paganos y de los altares de incienso que había en todas las ciudades de Judá, y durante su reinado hubo tranquilidad. Asa construyó en Judá ciudades fortificadas, pues durante esos años el Señor le dio descanso. El país disfrutó de paz y no estuvo en guerra con nadie. Bueno, rey Asa fue el rey de Judá, el reino del sur, no del norte. El norte estuvo mucho peor. ¿Y qué fue lo que hizo bueno? Bueno, no siguió los pasos de sus padres.
eliminó los lugares altos y altares, o sea, el paganismo, todos los dioses falsos los quitó de la tierra y ordenó al pueblo a obedecer a Dios. ¿Y qué fue el resultado? Muy positivo. Paz y descanso en el reino. Bueno, y ahora empieza una primera prueba que podemos ver en el capítulo 14. Asa contaba con un ejército de 300,000 soldados de Judá, los cuales portaban lanzas y escudos grandes, además con 280,000 benjamitas que portaban arcos y escudos pequeños. Todos ellos eran guerreros valientes, tenía un ejército grande. Pero el rey Sera de Etiopía marchó contra ellos al frente de un ejército de 1,000,000 de soldados y 300 carros de guerra. Bueno, aquí podemos ver el rey Sera de Etiopía y él tiene el doble de hombres y tiene 300 carros, que es como un tanque hoy en día. Es muy poderoso. O sea, el rey Asa tenía una desventaja enorme contra este rey de Etiopía. Era inevitable o rendirse o hacer algún acuerdo para no dejar que todos sus hombres mueren. Pero aquí vemos la fe de Asa y la decisión más sabia que Asa podía tomar. Seguimos leyendo. Allí Asa invocó al Señor su Dios y dijo: Señor, solo tú puedes ayudar al débil contra el poderoso. Ayúdanos, Señor y Dios nuestro, porque en ti confiamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Tú, Señor, eres nuestro Dios. No permitas que ningún mortal se alce contra ti. Aquí vemos que Asa está contra un desafío grandísimo. ¿Y qué es lo que hace? Clama al Señor. Y eso es la decisión más sabia que podemos encontrar en la Biblia. Bueno, ¿por qué Dios permitió que Asa podría enfrentar un ejército tan grande tras de tener paz en su reino? Yo creo que Dios lo hizo para fortalecer la fe de Asa. Porque a veces Dios permite desafíos para fortalecer nuestra fe. ¿Y cuál fue el resultado de esta fe? Pues podemos ver en el siguiente slide. El Señor derrotó a los etíopes cuando estos lucharon contra Asa y Judá. Los cusitas, o sea, los de Etiopía, huyeron, pero Asa y su ejército los persiguieron hasta Gerar. Allí cayeron los cusitas, los de Etiopía, y ni uno de ellos quedó con vida, porque el Señor y su ejército los aniquilaron. Los de Judá se llevaron un enorme botín. Porque Asa no confió en sus propios planes ni en su propio entendimiento, Dios le dio una victoria completa a pesar de estar totalmente superado en número. Creo que aquí podemos aprender de Asa, de no confiar en nuestros propios planes, sino buscar a Dios en situaciones difíciles. Él resolvió ese problema confiando en el Señor, buscándolo. Entonces esto es algo que fue muy bien en la vida de Asa y algo que podemos aprender de él. Y luego aparece un profeta que se llama Azarías. Y Dios no envía advertencias de la nada, siempre cuando haya una necesidad de hacerlo. Entonces dice en el capítulo 15, el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Oded, y éste salió al encuentro de Asa y dijo: Asa y gente de Judá y Benjamín, escúchenme, el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Bueno, el profeta está diciendo que tienen que permanecer cerca a Dios, porque sin Dios no hay prosperidad ninguna. Y la respuesta de Asa también fue muy sabia al escuchar este mensaje duro del profeta. Y eso lo podemos ver en el versículo 8. Cuando Asa oyó este mensaje del profeta Azarías, hijo de Oded, se animó a eliminar los detestables ídolos que había en todo el territorio de Judá y Benjamín y en las ciudades que había conquistado en los montes de Efraín. Además, restauró el altar del Señor que estaba frente al atrio del templo del Señor.
Asa escuchó al consejo del profeta y aún más elimina vieron cómo Dios estaba bendiciendo a Asa y querían ser parte de esto. Y muchos bajaron al sur para estar con el rey de Asa. Y luego, solo fue mejorando. Luego hicieron un pacto mediante el cual se comprometieron a buscar de Dios, corazón y con todo el alma al Señor, Dios de sus antepasados. Buscar de todo corazón y con todo el alma al Señor. Bueno, ¿qué es lo que hicieron? Buscaron a Dios. Y Dios busca personas así, personas que tienen el corazón completamente dedicado a Él, que tienen plena confianza en Él, que lo buscan y disfruten a estar en su presencia diariamente. Y el resultado lo vemos en el versículo 19. Durante los primeros 35 años del reinado de Asa, no hubo guerra. Bueno, es una historia increíble, comparado de los padres y el abuelo de Asa, cómo Dios ha bendecido a este país. ¿Por qué? Porque Asa buscaba al Señor, clamaba al Señor en momentos de dificultad y buscaba a buscar a Dios con todo su corazón y con todo su alma. Entonces hasta aquí, muy bien. Pero luego me sorprendí al leer esta historia que las cosas empezaron a empeorar. Por eso vamos a ver qué ha ido mal desde este momento. Bueno, ahí el rey Asa tiene como unos 20 años de prosperidad y de paz. Y también el rey tiene la autoridad completa en su reino. Y vemos que el corazón del rey Asa empieza a estar más lejos del Señor. Entonces empieza una nueva amenaza en la vida de Asa después de tanto paz. Y eso pasa con el rey Baasa, que era el rey del norte. Asa era el rey del sur, en Judá, y había un rey en el norte. Y ahí dice, en el año 36 del reinado de Asa, Baasa, que es el rey de Israel, atacó a Judá y fortificó Rama para aislar totalmente a Asa, rey de Judá. Bueno, parece un poco complicado lo que está pasando, pero básicamente el rey del norte está construyendo como un fuerte, una ciudad, para bloquear económicamente al rey del sur y para hacer daño al rey de Asa. Eso es estratégicamente una muy buena idea. Y bueno, Asa no tiene ninguna necesidad de temer porque incluso el peligro de Etiopía era mucho mayor que esto. Y ahí clamó al Señor y el Señor le ayudó. Entonces solo tiene que hacer lo mismo y seguramente el Señor lo ayudaría. Pero ¿qué pasa ahora cuando seguimos la historia? Dice, entonces Asa sacó plata y oro de los tesoros del templo del Señor y del palacio real y se los envió a Ben-Hadad, rey de Aram. Aram es Siria, que gobernaba en Damasco. También le envió este mensaje: hagamos un pacto tú y yo, como el que hicieron tu padre y el mío. Aquí te envió oro y plata. Anula tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se marche de aquí. Bueno, eso es un plan muy astuto. Y para explicar un poquito la historia, porque parece un poco confuso también cuando lo leí por primera vez, ¿qué está haciendo el rey Asa?
Pues tenemos aquí el reino de Judá y aquí el reino de Israel. Y aquí está Siria a la derecha. ¿Y qué es lo que hace Asa? Coge dinero del templo y paga al rey de Siria para atacar al reino del norte. Eso ya es una buena idea, pero es aún más inteligente porque el rey del norte y Siria eran aliados. Entonces estás pagando a tu vecino a romper este pacto, esa alianza y atacar. Parece casi como un episodio de Juego de Tronos esto lo que está pasando. Es un poquito similar a Ucrania y Rusia. Rusia está invadiendo a Ucrania. Rusia y Bielorrusia tienen una alianza, ¿no? Un pacto. ¿Qué tal si Ucrania podía pagar a Bielorrusia atacar a Rusia? Pues Ucrania saldría súper bien. Entonces, esto es una idea, bueno, muy, muy astuto, casi igual de astuto como yo cuando fui a Colombia. Entonces, ¿qué fue el resultado? Ben-Hadad, que es el rey de Siria, estuvo de acuerdo con el rey Asa y envió a los comandantes de su ejército para que atacaran las ciudades de Israel. Y cuando Baasa, que es el rey del norte, se enteró, dejó de fortificar a Rama. Bueno, fue un plan de mucho éxito. El rey del norte ya dejó de construir esa ciudad, o sea, él había deshecho de su enemigo, ya no había un bloque económico, incluso el rey Asa podía coger todos los recursos, lo que había dejado el rey Asa. Humanamente fue un éxito, pero lo ha hecho sin Dios, sin la voluntad de Dios. Confió en sus propias riquezas, su propia sabiduría, y no en Dios. Y Dios bendijo a Asa cuando era joven, pero luego Asa empezó a confiar en las bendiciones que había recibido y no en el dador de esas bendiciones. Y bueno, eso es donde vi el paralelo con la experiencia que yo tuve a Colombia. Empecé a confiar en mi propia sabiduría y era muy astuto. Tenía lo que quería, pero lo logré por medios que eran engañosos y tuve que arrepentirme de esto. Pero desafortunadamente, Asa no se arrepintió. Y ahora viene otro profeta, que tiene también un nombre raro para nosotros que se llama Hanini. Bueno, en aquel tiempo vino el profeta Hanini ante Asa, rey de Judá, y le dijo: ¿por cuánto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en el Señor, tu Dios? Por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. O sea, era una buena idea, pero ahora tiene problemas con el rey de Siria. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, ¿por qué te apoyaste en el Señor? Él los entregó en tus manos. O sea, Hanini le acuerda a Asa lo que pasó al principio de la historia, cuando él tenía un reto mucho mayor que con el rey de Baasá. Porque los ojos, y este versículo me gusta, tenemos que poner atención al versículo 9, porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Localmente has procedido en esto, por eso de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Bueno, el profeta Hanini reprende a Asa por lo que había pasado. Le dice: has cometido un error, no has confiado en Dios, has confiado en tu propia sabiduría. ¿Y cuál es la consecuencia? Guerra. ¿Cuál fue la consecuencia cuando clamó al Señor? Paz. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Guerra. Y me encanta el versículo 9 y a veces está un poco escondido en la historia de Crónicas, pero aquí hay una verdad muy, muy bonito. Bueno, Dios busca corazones perfectos. ¿Quién podría decir: yo tengo el corazón perfecto? ¿Quién podría vivir a esas alturas? Pues no implica que eres perfecto o que eres sin pecado, porque nadie es perfecto o intachable, sino que la palabra que se usa aquí es la palabra shalem, que significa como completo, un corazón completamente entregado a Dios.
No un corazón perfecto, un corazón que está completamente entregado a Dios. Porque el rey Asa no era perfecto, pero tampoco su corazón era completamente entregado a Dios. Confiaba más en sí mismo que a Dios. Y Dios no busca a quienes merecen su ayuda, quienes son perfectos, sino que Él busca a aquellos que están dispuestos a dejar todo atrás y a seguirlo. Esto también vemos en la historia de Jesús. Él escogió 10 discípulos, no porque eran perfectos, eran lejos de la perfección, pero dejaron todo para seguirlo. Lo que Dios busca es el corazón. Y esto es lo que Hanini, el profeta, le está diciendo a Asa. Bueno, ¿qué es lo que pasa después? Asa se enfureció contra el profeta por lo que éste le dijo y le mandó encarcelar. Al mismo tiempo, Asa oprimió también a una parte del pueblo. Asa ya está más viejo, más sabio, pero está orgulloso. Creo que lo sabía todo y tenía tanto orgullo que ni podía escuchar al profeta que le estaba regañando, que le estaba diciendo que tenía que volver y humillarse ante el Señor. Y al inicio escuchó al profeta y fue bendecido, y ahora rechaza a este profeta. Y no solo no lo escucha, lo pone en la cárcel. Y las cosas van de mal a peor. En el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies, y aunque su enfermedad era grave, no buscó al Señor, sino que recurrió a los médicos. En el año 41 de su reinado, Asa murió y fue sepultado con sus antepasados. Bueno, se enferma de los pies y no busca a Dios, sino solo a los médicos. No está mal ir a los médicos, pero lo que sí está mal si solo dependemos de la ayuda humana y no pedimos a Dios que nos ayude. Cuando nos enfermamos, no debemos olvidar a nuestro Señor, nuestro Padre, quien puede sanarnos y acompañarnos en el proceso y enseñarnos a depender más de Él. Puede que tenga un propósito más elevado que aún no entendemos. Pero Asa no quería nada que ver con este propósito, solo buscó a los médicos. Su corazón estaba amargado, estaba orgulloso, estaba enojado por el regaño que había recibido del Señor. Y su corazón ya no era intachable ni rendido. Y se negó a humillarse otra vez más antes de Dios, a confesar que había cometido un error. Esto es el final de la historia de Asa, que es un final triste, que empezó tan bien, un ejemplo para muchos, y al final sigue siendo un ejemplo, pero de lo que no debemos hacer. Bueno, y para concluir este mensaje, estaba leyendo la historia de Asa y no solo se encuentra en el libro de Crónicas, sino también en el libro de Reyes, donde el relato del rey es bastante más positivo. Ahí también dice que el corazón era integrado a Dios. Y a pesar de algunas fallas, ambos libros sí sugieren que su fidelidad fue reconocido y que su relación con el Señor fue genuina y duradera. Como hemos visto en esta historia, su historia no termina bien en Crónicas, pero sin embargo, a pesar de todos esos tropiezos, el texto no implica que Asa había abandonado por completo su fe, ni que murió sin creer en Dios. De hecho, él fue enterrado con honor en los sepulcros reales de Jerusalén, lo cual es una señal de su estatus estimado y una típica forma de reconocimiento para un rey fiel de Judá. Entonces, en mi opinión, yo creo que sí su fe fue genuina, pero imperfecta. Y al final de su vida, él dejó una oportunidad muy grande para tener paz, para tener gozo, para tener tranquilidad en su corazón. Pero yo tengo varios familiares que tienen una historia similar al rey de Asa. Han tenido un testimonio del Señor, lo han buscado, han entregado sus corazones al Señor, pero al final del día, por cosas que pasaron, tenían un corazón duro, un corazón que ya no gozaba en el Señor. Pero aún así me gustaría creer que el Señor en su gracia lo sigue teniendo ahí.
Pero eso no significa que nosotros podemos seguir así. Nosotros sí tenemos que aprender de su vida. ¿Y cómo podemos aprender? Pues primero, de eliminar los ídolos de nuestras vidas. Cuando tenemos algo en nuestra vida, en nuestro corazón, que tiene más valor que Cristo, es un ídolo. Quizás ya no estamos adorando o sacrificando o haciendo cosas raras, espero que no, pero sí que tenemos cosas en nuestro corazón que tienen un lugar mayor que Cristo, que tienen un lugar mayor que nuestro Dios. Y ídolos solo dan un placer temporal, es algo que en un momento nos llena, pero nunca nos puede llenar por más de 24 horas, yo diría, sino que qué es lo que puede llenar nuestro corazón eternamente cuando Cristo es el Rey de nuestro corazón, cuando su paz y su amor está lleno en nuestro corazón, cuando tenemos gozo en Él y no gozo en las cosas temporales de la tierra. Todo lo que tiene prioridad sobre Dios tiene que irse, porque Él merece la prioridad número 1. Y solo ahí podemos tener un corazón que está en Shalem, ¿no? Que está completamente entregado y rendido a Dios. Y yo en mi vida he visto esto también. Puedo decir que ahora que cumplí 29 años, nunca he sido más feliz en mi vida que ahora. ¿Cuál es la clave que puedo dar? La clave es porque mi corazón está rendido al Señor. Recibo su paz, su amor, el gozo que tengo en la vida, que la gente a veces no entiende. Oye, Jay, ¿por qué siempre eres tan alegre? Es que no lo sé, es el Señor que me da esa alegría, porque he quitado todas las cosas de mi vida, o he bajado en prioridad. No he dejado todo, pero Cristo está encima de todo. Bueno, el segundo, ¿qué ha hecho el rey Asa? Clamó cuando tenía dificultad. Clamó cuando había una cosa que no sabía cómo resolverlo. Y eso fue mi error. No clamé al Señor. Cuando quería casarme con Lorena, estoy seguro que Dios quería que yo lo hiciera, pero no de esta forma. Y no clamé al Señor, sino creé mi propio plan. Pero Dios bendice a la persona que busca, que clama, que no depende de sus propios planes. Tercero es escuchar y obedecer la palabra de Dios. Asa escuchó al primer profeta y fue bendecido, pero el segundo lo ignoró, lo puso en la cárcel, lo echó de su vida. Debemos leer la palabra, escuchar consejos y obedecer a diario. No confiarnos en nuestros propios planes y nuestra propia astucia, sino confiar en el Señor. Y al final tenemos que arrepentirnos y volver a Dios. Tuve que arrepentirme, fue duro, tuve que humillarme y decir, hice un error, hice algo que fue incorrecto y tuve que reconocerlo y confrontarlo. Pero al final de haber hecho eso vi que el Señor me restauró y me llevó a un lugar que nunca había imaginado, que es aquí en España. Pero Asa al final se alejó, perdió el gozo en el Señor y se volvió orgulloso y amargo. Por eso es tan importante de regresar, arrepentirnos y evitar el orgullo y la amargura. Y nuestra historia no tiene que terminar como la de Asa. Y yo también pido por mis familiares y por la gente que han pasado por lo mismo, que su historia no termina como la de Asa. Bueno, ahora, ¿qué hacemos si nuestros corazones no están completamente entregados a Dios? Tenemos que pedirle a Dios que cree en nosotros un corazón limpio y renueve un espíritu recto dentro de nosotros. Eso fue lo que David hizo, el tatarabuelo del rey Asa, en el Salmo 51. Si tu corazón no es intachable ante Él, si no está completamente rendido ante Él, llévalo al único que puede crear en ti un corazón puro. Y eso es Dios. Llevar nuestro corazón a Dios es lo que Él llama entregarle nuestro corazón. Hoy podemos regresar a casa con esta verdad. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por la historia del rey Asa y las lecciones que nos enseña. Señor, ayúdanos a buscarte con todo nuestro corazón y a eliminar cualquier cosa en nuestra vida que nos impide seguirte plenamente.
Cuando lleguen situaciones difíciles, ayúdanos a clamar a ti y a confiar en tu fuerza y no en la nuestra. Padre, guárdanos del orgullo y la terquedad. Cuando seamos confrontados por el pecado, danos la gracia de arrepentirnos y volver a ti, para que podamos caminar en humildad y devoción. Mantén nuestros corazones sensibles y dispuestos a aprender y guíanos a confiar en tu perfecta voluntad. Amén, Señor. Y oramos por corazones completamente entregados a ti, dispuestos a rendirse cada día y siempre listos para escuchar tu guía. Y ayúdanos, por favor, Señor, a crecer en fe y en obediencia, porque sabemos que es solo por tu gracia y fuerza que podemos vivir intachables delante de ti. En el nombre de Jesús, amén.